Fierros y Cueros está en la Fundación Transitemos, con quien vamos a conversar con su gerente general, el señor Alfonso Flores. Temas muy importantes sobre la seguridad vial, el tránsito y la movilidad urbana. Coméntanos, ¿qué tiempo tiene ya la Fundación Transitemos? La Fundación Transitemos cumple 8 años en junio, como una iniciativa de 60 profesionales de diversos sectores, empresarios del sector automotor, academia, transportistas, todos preocupados por lo mismo. ¿Qué hacemos con el tránsito y el transporte caótico que vive la ciudad de Lima? Y con ese objetivo principal se crea Transitemos como un ente para ayudar al Estado. Lo tradicional siempre ha sido criticar, pero nadie critica y nadie propone cosas positivas. Nosotros criticamos, pero construimos. Es decir, la crítica va acompañada de una propuesta y vemos que la propuesta llega a buen puerto, ¿no es cierto? Entonces, ese fue el objetivo principal, es ser un ente articulador entre el problema y el Estado para buscar una solución. No nos quedamos solamente en la crítica, también contribuimos con propuestas, con iniciativas, con inversiones y lo que sea necesario para lograr cambiar la situación. Y a la fecha, ¿cuáles han sido los avances? Para nosotros el logro más importante de la gestión de Transitemos ha sido la ATU, la Autoridad de Transporte Urbano, para Lima y Callao. Fue el primer proyecto en el cual nos embarcamos en el 2011, ha demorado casi 8 años, pero se logró finalmente, ¿no? Por diversos mecanismos, hemos tocado todas las puertas necesarias, inclusive como no recibíamos respuestas positivas, nosotros íbamos a salir por recolección de firmas. Habíamos comprado el kit electoral para presentar el proyecto directamente al Congreso, vía recolección de firmas. Y vimos un video que iba a ser difundido en televisión. Todo estaba armado cuando, por otro lado, en otra puerta que habíamos abierto, era cuando se realizó la COP20 en el Perú. Se hablaba de un transporte bajo emisiones de carbono, para no contaminar la ciudad. Y vimos la oportunidad de, para lograr eso se necesita una autoridad única. Y logramos introducir el concepto de autoridad única como un prerequisito para lo que se llaman los NAMAs de transporte, las acciones de mitigación al cambio climático en el sector de transporte, y el Perú lo presentó como iniciativa a la COP21 de París. Se firmó el compromiso y cuando regresan le dicen al Ministerio de Transportes, oye, tienes que hacer un ATU, porque es un compromiso del gobierno peruano ante la COP21, y recién ahí el Ministerio reacciona y nos piden el proyecto. Entonces nosotros dijimos, bueno, si el Ministerio lo va a presentar como ejecutivo, va a ser un camino más fácil que presentarlo por iniciativa de recolección de firmas, y así fue. Nosotros entregamos como insumo el proyecto de Transitemos al Ministerio de Transportes en el 2015. Finalmente el presidente Kuczynski lo presentó al Congreso en el 2017. No, y es algo que la gente no entiende. La ATU va a beneficiar a las grandes mayorías de la población que realmente viven hoy día el caótico caos vehicular y la contaminación. Y no es que realmente se está diciendo que va a beneficiar a unos cuantos empresarios. La verdad de las cosas es que esto hay que dejarlo bien claro, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? El problema es que lamentablemente tenemos 2 regiones conurbadas, con territorio continuo. Lima y Callao son 2 regiones. Entonces normalmente el transporte entre 2 regiones, ¿qué cosa es? Transporte interprovincial. Entonces la ley contemplaba de que existiendo ese problema, las partes debían ponerse de acuerdo. Pero ya vemos que 30 años ha sido imposible, que 2 y 2 son 4, pero parece que para las autoridades de Lima y el Callao durante 30 años parece que no eran 4, eran 1 y medio, 1 3/4 y no se ponían de acuerdo. Y el transporte era caótico porque cada uno emitía autorizaciones de ruta de transporte a su antojo realmente. Y la situación es que tenemos más de 350 rutas superpuestas. Tenemos el doble de la flota que requiere Lima para movilizar a su población. Y encima desorganizada a tal punto que además hay informalidad. Entonces toda esa situación era un tallarín incomible, requería una solución. Y como no se ponían de acuerdo las partes, que se hubieran puesto de acuerdo hace 30 años no tendríamos este caos. Entonces se genera la necesidad de crear una autoridad única para este problema de conurbación. La ley también contempla que si mañana tenemos un problema de conurbación con Huarochirí o con otra provincia de Lima, automáticamente ejerce sus funciones de ATU, o sea, se le asimila a ATU. Entonces vas a tener un solo organismo que controle el transporte urbano para la provincia. No es una autoridad de nivel nacional, no se vaya a confundir la gente. Solamente para Lima y Callao. Y sus provincias conurbadas a futuro. ¿Okay? Si se diera un problema de conurbación en otras latitudes, digamos en Arequipa,
En Chiclayo creo que ya la hay. Sería como un ejemplo. No, la ley también contempla de que la solución es que se cree un ATU para ese problema de regiones contiguas. Pero regresando al tema de ATU, sí, pues el problema es que por eso sufre la gente. O sea, la gente también tiene un poco de confusión y la prensa también. Hay mucha confusión entre el concepto de tránsito y transporte. Son hermanos, muy cercanos, pero no es lo mismo. Porque la gestión de tránsito también involucra al privado, involucra la carga. Mientras que la gestión del transporte urbano es específicamente para servicio de transporte público urbano. Entonces, se ha creado una falsa expectativa de que esta autoridad se ha creado para solucionar el tránsito. Y no es así. El tránsito va a seguir siendo gestión de los municipios. Con ayuda de ATU sí. ¿Por qué? Veamos este escenario. Si yo tengo ahorita cerca de 40.000 unidades de transporte público y yo las reduzco a 15.000, se beneficia el tráfico porque reduzco el número de vehículos en ruta. La contaminación. La contaminación. Ya estamos entrando en la época de los vehículos eléctricos. Hay que pensar en buses eléctricos de gran capacidad. Hay que pasar de la microtransportación a la macrotransportación. Hemos involucionado en el transporte. Antiguamente teníamos tranvías, teníamos buses urbanos, no habían combis, no habían mototaxis. Esa microtransportación es la que genera también caos vehicular. Entonces, la ATU debiera establecer un cronograma de acciones de corto, mediano y largo plazo, entendiéndose las de largo plazo, las grandes líneas de metro que demoran pues, cada proyecto 10 años. Y el atraso que tenemos en transporte público urbano, dicho por expertos internacionales que han venido al país, de 80 años. Ese es el nivel de atraso que tenemos. No obstante que tenemos países muy cercanos que ya han superado esta etapa, ¿no? Están ahí en camino de ellos. Sí, Chile, la más cercana, Ecuador también, Cuenca tiene esta tranvía ya. O sea, sí estamos atrasadísimos. 80 años de atraso es un montón. Pero hay que establecer un cronograma de acciones. Todo no se puede hacer. Otra cosa que se tienen que entender es que no hay varita mágica. Tampoco se vaya a pensar de que, como escucho a veces ya, en abril entran funciones en la ATU y al día siguiente se arregló el problema del transporte en Lima. No. Es un problema de largo aliento. Se requiere un plan estructurado por lo menos de 20 años. Y que ese plan lo sigan continuamente todas las autoridades que sucedan, gobiernos nacionales y locales, a lo largo de ese tiempo. Porque si mañana sale un iluminado y retrocedemos en el tiempo, estamos fundidos. Acá está, acuérdate tú de esto. Claro. Tan criticado, la famosa reforma del transporte que emprendió la Municipalidad de Lima en la gestión de la doctora Villarán para crear un sistema integrado de transporte, SIT. Es el objetivo principal al cual debe abocarse el ATU. Y ese no fue un invento que se le ocurrió a la gestión Villarán. Ese es un documento que data del 2006, que lo hizo la Cooperación Técnica Japonesa, JICA, Plan Maestro de Lima del Transporte. Y había un documento, además de los metros, que solamente se hablaban de las 6 líneas de metro, había un documento que era la solución al transporte en buses en la ciudad de Lima. Ese documento del 2006 fue el que rescató Gustavo Arra García y su gente en ProTransporte y lo llamaron la reforma del transporte. O sea, tampoco fue un invento. Todo ya está estudiado. Lima tiene para empapelar estudios de transporte. Y digamos, ¿qué le dirías tú a los usuarios? Porque realmente el usuario es el que está ahorita en el limbo, entre el transportista, formal e informal, y el que no quiere ninguna reforma, y los usuarios que definitivamente quieren viajar mejor, más seguro, sin menos problemas. ¿Qué le dirías a los usuarios? A ver, las autorizaciones de transporte fueron prorrogadas hasta diciembre de este año, ¿cierto? Por la gestión saliente de la Municipalidad de Lima. Y me parece ahora razonable porque entre que asume el ATU y comienzan a operar y se transfieren las funciones de las vamos a tardarnos por lo menos hasta julio, agosto. Entonces recién ahí vamos a tener un plan claro qué cosa quiere hacer la ATU. Espero yo que se cambie el modelo de autorizaciones y el modelo empresarial para comenzar, como tienen los corredores. Tienen que conformarse empresas de transporte, con choferes en planilla, ¿no es cierto? Con horas de manejo concretas. No va a haber desempleo. Para los que creen que va a haber desempleo, el estudio que hicimos junto con el gobierno británico, va a faltar choferes. No, y está faltando. Porque tú imagínate, si se establece una ruta donde el chofer trabaja solo 5 horas, ¿cuántos choferes necesitas por bus? Entonces no va a haber desempleo, va a haber más empleo. No, y un empleo calificado, porque como tú lo dices, van a tener seguro, beneficios sociales, van a trabajar las horas adecuadas para poder tener un descanso, ¿no? Y dedicarle un tiempo a su familia también, ¿no? Así es. Entonces el transporte ahí va a mejorar. Y vemos lo que se quiso implementar con el corredor azul en la avenida Arequipa, ahora la informalidad los está matando.
el que está sufriendo las consecuencias de la formalidad es justamente los formales, porque el bus entra a su paradero y tú ves que todos los carros, los taxis lo bloquean, no dejan salir. El tiempo de viaje, que inicialmente en el corredor azul era la ruta entera, creo que la hacían en 14 o 15 minutos, ahora se demoran, no caminan ni a 4 kilómetros por hora. Falta de fiscalización, todo eso tiene que reordenarse, pero esto requiere tiempo. Entonces lo que se le pide al usuario es traten en lo posible de usar transporte formal, tengan paciencia y hay que ir evaluando cómo avanza la gestión de ATU y reclamar que se haga lo que se tiene que hacer.